Bien chicos, entonces esta semana nosotros vamos a desarrollar el tema de series numéricas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en series numéricas? Vamos a ver una serie aritmética. ¿A qué se refiere una serie aritmética? Dice es la adición indicada de los términos de una sucesión aritmética. O sea, si yo tengo una sucesión aritmética, en la serie yo tengo que hallar la suma de esos términos. Entonces, la sucesión aritmética puede ser la siguiente. Observa, 3, 7, 11, 15, 19, 23. En este caso observamos 6 términos. Como ustedes pueden ver, tiene una razón, la misma razón, una razón constante y además es positiva, que va de 4 en 4. Entonces, si nosotros vemos así, que va de 4 en 4, de 2 en 2, de 7 en 7, o también puede tener una razón negativa, puede ser de menos 2, va reduciendo, va disminuyendo, ¿no? Y cuando nosotros queremos sumar estos términos, el 3, 7, 11, los que se muestran aquí arriba, se llama serie aritmética. ¿También? Entonces la serie aritmética es la siguiente, sumarlos, ¿sí? Entonces para sumar nosotros necesitamos el primer término, el segundo, el tercero, hasta el número n. ¿Está bien? Acá solamente vemos 6 términos, pero en una serie aritmética no solo va a haber 6 términos, ni solo 2. Si fueran 6, así como se muestra, lo podemos hallar como una suma normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si me dice son 100 términos, son 50 términos? Yo no los voy a hallar sumando de 4 en 4, no los voy a hallar todos, y encima voy a usar mi hoja o calculadora para sumarlos de uno en uno, eso no va a pasar, sino tengo que recurrir a la fórmula, ¿no? Entonces aquí observa, el 3 sería el término 1, el 7 término 2, 11 término 3, y aquí está hablando en general, así sucesivamente hasta el último término. T sub n, que puede ser n 100, puede ser 50, 25, 15. ¿Está bien? Entonces, en general, la suma de estos términos es igual al primero más el último, ojo, el primero más el último, sobre 2, todo por la cantidad de términos, o sea, por n, ¿sí? La cantidad de términos. ¿Está bien? Entonces, esta sería hallar la serie aritmética, ¿está bien? Para la serie aritmética, recuerda, necesito el primer término, necesito el último y la cantidad de términos que pertenecen a esa serie. ¿Está bien? Entonces también tenemos que saber el término o el último término o término enésimo se halla con el primer término más n menos 1 por la razón. ¿Cuál es la razón? De cuánto en cuánto va. ¿Está bien? ¿Quién es n? Es el término que me piden hallar. Si me dicen el término 20, t sub 20, n será 20. En lugar de n voy a colocar 20. Y t sub 1 es el primerito que se muestra. ¿Está bien? Esa también es para hallar el término enésimo. ¿Está bien? N. ¿Qué viene a ser n? La cantidad de términos. Eso sí recuerden, ¿cuántos términos hay? Y para hallar la cantidad de términos, yo necesito, ¿qué cosa? La diferencia del último con el primer término sobre la razón. Y al final sumarle 1. ¿Está bien? Ojo, primero tengo que restar el último menos el primero sobre la razón y al final más 1. ¿Está bien? Eso. Entonces aquí vamos a recordar donde S es, es la suma de términos, ¿ya? T sub 1 es el primer término, T sub n es el último término y n es el número de términos o la cantidad de términos. ¿Está bien? ¿Mi R qué era, Miss? ¿Qué elemento era el R? El R viene a ser la razón. La razón es aquí, como tú observas en la sucesión aritmética, de cuánto en cuánto va. En este caso la razón viene a ser 4. ¿Está bien? Por aquí vamos a hallar serie, es la suma de términos. ¿Ya? Acá sí, un error. Suma de términos. ¿Ya? Eso sí van a corregir ahí. ¿Ya? Ahora, en este caso, mira, escuchen, ¿ah? Vamos a comprobar con este ejemplo que tiene 6 términos. Observen, ¿ah? Cuando yo quiero hallar n, aquí como se muestra ya son 6. Son 6, n. Pero vamos a comprobar. ¿Quién viene a ser el último? El t sub n. ¿Quién es el último? 23. ¿Quién es el primero? El 3. ¿Quién es la razón? 4, porque van de 4 en 4. ¿Ya? Entonces, si yo resto, primero dice resta. 23 menos 3, 20. 20 entre 4, 5.
y más 1, 6. Y realmente hay 6 términos. ¿Está bien? Ahora, quiero hallar el último, profesora. Ya, muy bien. Acá yo sé que son 6. T sub 6, que es 23. Me tiene que salir 23. ¿Quién es el primero? 3. Coloco aquí 3. ¿Cuánto es n? 6. 6 menos 1, 5. ¿Cuánto es la razón? 4. 5 por 4, 20. Y más 3, 23. Ahí está. Ahí sale. ¿Está bien? Si queremos reemplazar, hallar la serie, ya, ahora en este caso, 3 más 23 sobre 2 y por 6, ¿no? 3 más 23, 26 sobre 2, 13, y 13 tengo que multiplicarlo por 6, y eso viene a ser la serie aritmética o la suma de términos. ¿Está bien? Por ahí, ¿alguna otra pregunta? Entonces por aquí sí es importante lo que mencionó tu compañera, que viene a ser R, profesora. R viene a ser la razón. ¿Ya? Razón aritmética. Ojo, cuando es razón aritmética, sí lo van a sumar, ¿no? Va a ir sumando o va a ir restando. ¿Está bien? Cuando es razón geométrica, ahí sí es diferente, ahí sí multiplica. ¿Está bien? Entonces vamos a ver ahora el ejercicio número 1. ¿Está bien? A ver ahí. En el número 1 dice, calcula la suma de los siguientes números. 4, 10, 16, hasta el 88. ¿Cuál será la razón ahí, jóvenes? A ver, ¿cuál será la razón? De 6 en 6. Ajá, la razón Sí. es 6. Y 6. Exacto, va de 6 en 6. Entonces, para hallar la serie, ¿no? Entonces nosotros necesitamos el primero, el último, ¿ya? Sobre 2 va a ser siempre, sobre 2. Ojo, acá siempre va a ser sobre 2. Pero necesita el primero y el último. ¿Lo tengo? Sí. El primero, el T sub 1 es 4. Y el último es 88. Pero me falta algo importante, el N. No sé cuántos términos hay, no me dice. A veces algunos colocan acá entre llaves y dice son 20 términos, etc., son 50, son 32, ¿no? Ahí ya no hay necesidad. Pero como falta, yo tengo que hallar el valor de n. Y el valor de n también hay que recordar que se halla con la diferencia, ¿verdad? La diferencia, ¿ya? Ahí están los datos. La diferencia del último menos el primero sobre la razón y al final más 1. ¿Está bien? Entonces vamos a reemplazar. N es igual a 88 menos 4 sobre 6 y al final más 1. Entonces el valor de n es 14. ¿Está bien? Si nosotros hallamos acá 88 menos 4, 84 entre 6, 13 más 1, 14. ¿Está bien? Ese es n. Bien, entonces ahora sí podemos reemplazar. 14 más 1, n es 15. Uy, ahí me faltó. Entonces podemos hallar el s. 4 más 88 sobre 2 por n, que es 15. Bien, entonces se suma 92 sobre 2 por 15. Tenemos 46 por 15 y el valor de S es 960. Nada más. ¿Sí? Recordar en una serie aritmética, conocer el primero, el último y la cantidad de términos. Si no tengo la cantidad de términos, tengo que recurrir a esta fórmula, ¿sí? En donde sí o sí necesito el primero, el último también y la razón. ¿Está bien? Nada más. ¿Alguna pregunta por aquí, jóvenes? No, Miss. Quedó claro. A ver, vamos a ver el número 2. Miren, aquí en el número 2 dice, calcula la siguiente suma. Tengo 2 más 5 más 8 más 11 más 14. Y aquí sí me dice, observa, sí me dice, son 20 términos, pero no me dan el último. No me dan el último. Pero sí sé cuál es la razón, ¿no? ¿Cuál es la razón ahí? ¿Qué número es la razón? 3. 3. Muy bien, va de 3 en 3, la razón es 3. Muy bien. Entonces vamos a reconocer, a ver, la suma o la serie es igual el primero más el último sobre 2 por el número de términos. ¿Está bien? Entonces aquí el término 1 es 2, el último término no hay, no se sabe.
sé la cantidad de términos, sí, 20. ¿Ya? Entonces, la razón también sé que es 3. Ahora, como yo no sé el último término, pero sí sé cuántos son, el último va a ser término 20. Entonces tengo que recurrir ahora a esta fórmula del término enésimo, del término general, que es igual al primero más n-1 por la razón. ¿Está bien? Ahora, vamos aquí a reemplazar. Yo quiero el término 20. ¿Por qué? Porque son 20 términos y el último va a ser término 20. ¿Ya? Aquí será igual, término 1 es 2, más n, ¿cuánto es? N es 20, así que lo restamos 1 y lo multiplicamos por la razón que es 3. ¿Está bien? Entonces el término 20 es igual a 2 más 57, que es el resultado de 19 por 3. ¿Sí? Entonces el término 20 viene a ser 59. Listo, entonces ya tengo el término 20 que viene a ser el último término, el t sub n. ¿Está bien? Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos aquí en ese. 2 más 59 sobre 2 por 20. ¿Está bien? Podemos simplificar, observa aquí, si yo sumo 2 con 59 me da 61 y no puedo dividir entre 2, ¿no? Me saldría con decimal, ¿no? Pero sí puedo simplificar el 2 con el 20 también, ¿no? Me quedaría 1 y arriba 10. Entonces sería 61 por 10, ¿no? Más fácil. Entonces la suma o la serie viene a ser igual a 610. Nada más, ¿sí? ¿Se dan cuenta en el anterior? Primero hallé n porque no me daban. Y me daban los dos términos, sí, el primero y el último. Ahora en este caso me dan el primero y me dan la cantidad de términos, pero no me dan el último término, así que tuve que hallar el último término usando la fórmula general o el término enésimo. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No, Miss. No, Miss. Ya, entonces continuamos. A ver, vamos a ver en el número 3. Ah, ya. Para ello vamos a ver, bueno, este de acá. Vamos a ver en este caso ya serie geométrica, ¿ya? Una serie geométrica. En este caso, observas la serie geométrica, esperen un ratito por aquí, paso, acá geométrica, disculpen, geométrica, aquí también. ¿Ya? ¿Qué pasa si es geométrica? Como le mencioné, geométrica, los términos se hallan multiplicando, ¿no? Pero la razón también debe ser constante. ¿Está bien? Entonces vamos a volver acá a compartir. ¿Ya? Y ahí se muestra. Ya, ahora sí. Entonces aquí, serie geométrica, entonces me pide la adición indicada de los términos. Voy a sumar, pero los términos de una serie geométrica, ¿está bien? De una sucesión geométrica. En este caso tenemos como ejemplo 3, 6, 12, 24, 48, 96, ¿no? Y si ustedes ven, cada uno se va obteniendo multiplicando por 2, ¿no? 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, así sucesivamente. Además observamos aquí en el ejemplo que solamente hay 6 términos, ¿no? Entonces la serie geométrica sería la suma de 3 más 6 más 12 más 24 más 48 y más 96, ¿sí? Entonces cuando yo quiero hallar el último término es el primero por la razón, ¿no? Ya elevado a la cantidad de términos menos 1. ¿Está bien? Menos 1. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces aquí la razón, ¿ya? Es la razón geométrica y está expresado por Q. Ya está expresado por Q. Último término, perdón, T sub 1 es el primer término. N es la posición del término o también llamado la cantidad de términos. ¿Está bien? Ahora, aquí, ¿por qué el n lo representa como posición de término? Porque a mí me pueden pedir cualquiera de ellos. Me pueden dar el primero, me pueden dar el último, pero yo quiero hallar un intermedio. O me dice son 100 términos, pero haya el término del lugar 20, ¿no? Entonces, n es la posición, el 20. ¿Está bien?
¿Puedo hallar el último con esta fórmula? Claro, también puedes hallar el último. ¿Quieres el último? Entonces el que tiene posición 100. ¿Está bien? Ahora, como dice aquí, para calcular el valor de la serie geométrica, ¿no? Entonces aquí necesitamos lo siguiente. El primero, ¿ya? Que se multiplica la razón elevado a la cantidad de términos menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Está bien? Primero, primer término, T sub 1, R la razón geométrica y N el número de términos. ¿Está bien? En este caso, mira, la razón lo está representando con un R mayúscula también. También se representa con un R mayúscula, o la razón también lo representa con una Q en minúscula. ¿Sí? Tenemos dos casos. Observa aquí, primero estamos viendo para hallar el término de una sucesión geométrica, y cuando yo quiero hallar la serie geométrica, ¿cómo utilizo la fórmula? ¿Está bien? Vamos a ver entonces con el siguiente. A ver, aquí en el 3 me dice calcular el valor de la siguiente serie. A igual a 1 más 2 más 4 más 8 más 16 hasta más 512. El primer término es 1, el último viene a ser 512. No sé cuántos términos son, pero tengo que ver si es una serie aritmética o geométrica, ¿no? Entonces en este caso observamos, si es una serie aritmética, tengo que ver de cuánto en cuánto va sumando, ¿no? Observamos, aquí sería más 1, más 2, más 4, más 8. No es constante. Entonces vamos a ver si es la razón geométrica. A ver, por 2 sería 1 por 2, por 2, por 2, por 2. Entonces viene a ser una sucesión geométrica y vamos a hablar de una serie geométrica, ¿no? Entonces aquí está. ¿Ya? Entonces para hallar la suma de esos términos, yo necesito el primer término, necesito la razón y la cantidad de términos. N, recuerda que es el número de términos. Yo sé el primero, ¿sí? Sabemos el primero, en este caso es 1. Sabemos la razón, ¿sí? Es por 2, la razón es 2. ¿Sí? ¿Sabemos la cantidad de términos? No lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos, así que vamos a aplicar esta fórmula. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aplicar? El T sub n, el último, con el último, el 512. ¿Sí? Cuando yo quiero hallar el número de términos, con el último, porque ahí me va a dar la posición. ¿Sí? Entonces 512 igual a 1 por la razón elevado a la n menos 1. ¿Está bien? Entonces el 1 que está multiplicando pasa a dividir, no pasa nada, sigue siendo el mismo número, 512. ¿Está bien? Ahora, 512 viene a ser una potencia de 2, un 2 a la 9. Y ese 2 a la 9 es igual a 2 a la n menos 1. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos una ecuación exponencial, donde las bases son iguales y tenemos que realizar una ecuación ahora con los exponentes, ¿sí? Si tenemos una ecuación y las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales, ¿no? n menos 1 es igual a 9. Entonces, el valor de n es 10. ¿Qué indica ese 10? Que son 10 términos, 10 sumandos. Ahora sí yo puedo hallar la serie geométrica, ¿no? n vale 10. Entonces la serie geométrica dice que es el primer término, o sea, 1 por la razón, que es 2 elevado a la n, que es 10, menos 1. Todo esto sobre 2 menos 1. Nada más estamos reemplazando en la fórmula. ¿Está bien? Ahora, hallamos aquí, si es por 1, no pasa nada, sigue siendo lo mismo. Y en el paréntesis tenemos que hallar el 2 a la 10 es 1024. Le quitamos 1 y sobre 2 menos 1, que es 1. Si dividimos a un número o una cantidad entre 1, sigue siendo lo mismo. Entonces, el valor de esta serie es igual a 1023, nada más, ¿sí? 1023. Bien, por ahí alguna pregunta, jóvenes, ¿quedó claro para hallar el último término? Recuerda, es importante los elementos que participan, ¿no? Recuerda, entonces para hallar la serie necesito el primero, necesito la razón y necesito el número de términos. Si no tengo el número de términos, ya sabes que reemplazo en el término general. Acá está el n, aquí voy a hallar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿quedó claro?
¿Ninguna? Más o menos. Más o menos. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo entonces. A ver. Aquí observen. Calcular el valor de la siguiente serie, ¿no? Tenemos S igual a 2 más 6 más 18 más 54 más puntos suspensivos. Pero me dice que son 10 términos. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar aquí, son 10 términos. Tenemos lo siguiente. Para hallar la suma, o sea, la serie geométrica, necesito el primer término que se multiplica con ¿qué? Con el cociente de el r a la n menos 1 sobre r menos 1. ¿Quién es r? La razón. ¿Y quién es n? La cantidad de términos. Por ahí pregunto, a ver, por ahí, ¿cuál es el primer término? Yo puedo saber quién es el primer término aquí. ¿Quién es el t sub 1? 2. 2, muy 2. bien. El valor de r, 10. no, r. La razón, ¿cuál Por es? 3. 3, Bueno. muy bien. El valor Ya de tres. n, el valor de n es el valor de n. 10. 10, muy bien, ya te están diciendo 10, exacto. Entonces aquí yo no necesito el último término, si se dan cuenta, no necesito. Entonces vamos a hallar acá. Término 1 ya mencionaron, 2n es 10, la razón viene a ser 3. Entonces ahí están los datos y reemplazamos. S, 2 por 3 a la 10 menos 1 sobre 3 menos 1. Ahí está. Sí, entonces aquí 2 tenemos 3 a la 10, 59.049 menos 1 sobre 2. Y que observas que los 2, ¿no? Se van a ir, se simplifican. ¿Sí? Y me quedaría simplemente 59.048. Y esa viene a ser la respuesta. Nada más. Si se dan cuenta, en el anterior me faltaba el n, así que tenía que reemplazarlo en el término general. Pero en este caso me están dando el valor de n, ya no hay necesidad. ¿Sí? ¿Cuántos datos necesito para allá de la serie geométrica? Necesito 3. Primer término, la razón y el número de términos. Nada más y solamente se reemplaza. Y se realiza ¿qué cosa? Solamente las operaciones combinadas, ¿no? Que nosotros ya sabemos desarrollar, las operaciones aritméticas, tanto en la adición, en la sustracción, en la multiplicación. Si tenemos operaciones dentro de paréntesis, también siguiendo las reglas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? A ver. No, miren, más claro, ¿no? Mejor todavía. Ahora vamos a ver el siguiente. Bien, entonces el de aquí me dice calcula el valor de la siguiente. En este caso es una serie, tenemos el valor de A. Y aquí les voy a dar el tiempo para que ustedes practiquen, para que ustedes puedan desarrollar. A ver, entonces lo vamos a dar un tiempo de 5 minutitos y van a levantar la mano una vez que tengan la respuesta. ¿Sí? Ojo, recuerden que cuando van a levantar la manito no solamente les pido la respuesta, sino que también les digo que hallaste, cuál es el término, en este caso el primer término, la razón, por qué es la razón tanto. Entonces, eso es lo que les voy a pedir. ¿Ya, chicos? A ver, entonces vamos 5 minutos. Maylene, a ver, Maylene. Dígame, a ver, ¿qué usó aquí? ¿Qué serie es? ¿Aritmética o geométrica? Geométrica. Geométrica. ¿Qué halló ahí? ¿Qué tuvo que hallar? La suma y el último término. La suma y el último termo. Aplicó esas dos fórmulas. Muy bien. Joaquín, a ver, continúa usted, Joaquín. Sí, mismo. Una vez que haya aplicado esas dos fórmulas, ¿para qué? ¿Para qué me ayuda? ¿Para qué me sirve? Para calcular el valor ¿El valor de qué? de la siguiente. Del S, que en este caso es A, ¿no? ¿Y qué más? ¿Te acuerdas de la fórmula de la serie? Sí. A ver, aquí es igual. S aquí es igual. El primer término. Ya. Entre paréntesis, razón elevado a la n menos 1 sobre r menos 1.
C el primer término, No, T. ¿sí? ¿Quién es el primer término? ¿Qué número? A3. 3. La razón C, 3. 3. N, 4. N4. Sí. Ya. Maylene, ¿cuándo te salió a ti la respuesta? 120. 120. ¿A Joaquín? 121. 121. ¿Cuál? ¿El S o el N? AN. 4. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a ver ahí lo que han mencionado tus compañeros. Aquí tenemos la serie geométrica. Acá mencionó su compañero Joaquín que esta es la fórmula, ¿no? Para hallar la serie geométrica, el primero que se multiplica al cociente de la razón elevada a la n-1 sobre r-1. ¿Está bien? Entonces los datos son, el primer término es 3, la razón es 3 porque va por 3 por 3, ¿sí? Y me falta el número de términos. ¿No? Pero el número de términos lo podemos hallar con el término enésimo, ¿sí? Entonces el término enésimo viene a ser 729, colocamos ahí 729, el primer término es 3, así que 3 por la razón, que también es 3, elevado a la n-1. Eso sí se mantiene porque no sé cuánto vale n, ¿está bien? Entonces, aquí el 3 pasa a dividir a 729, quedando 243, igual a 3 a la n-1. Bien, ahora 243 es un 2 a la 5, ¿no? Y 3 a la n-1 en este caso, perdón, 2 a la 5, 3 a la quinta, perdón, acá es 3, ¿ya? 3 a la quinta igual a 3 a la n-1, ¿no? Entonces, como observamos por aquí, ojo, aquí es 3, ahorita lo corrijo, tenemos que hallar ahora una ecuación exponencial donde igualamos 5 con n-1. Y ya tenemos el valor de n que viene a ser 6. ¿Está bien? N viene a ser 6. N-1 igual a 5, así que este menos 1 pasa a sumar. N6. ¿Qué indica ese 6? Que son 6 términos. ¿Está bien? Entonces ahora sí podemos hallar la serie geométrica, que es el primero, 3 por la razón que es 3 a la 6 menos 1 sobre 3 menos 1. ¿Está bien? Entonces aquí es 3... 729 menos 1 sobre 2. ¿Sí? Aquí es 3 por 728 sobre 2. ¿Sí? Y dividimos, me queda 364. Y si multiplicamos con 3, resulta ser 1092. ¿Sí? Esa viene a ser la respuesta. Ustedes me dijeron algo de ciento tanto, ¿no? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿pueden comentar? A ver, le salió igual. Ahorita vamos a regresar por aquí. Al cubo. Claro, ustedes hicieron al cubo, ¿no? Entonces ustedes me dijeron n vale 4. Ojo, n menos 1 igual a 5. Acá es 3. Ahí se me quedó con el 2. ¿No? A ver, Joaquín. A ver, ¿alguna observación en qué se equivocó? Dividir. Ya. Dividir. Pero ya Yo no lo quedó. dividí. Frente lo elevé. Ya. Pero quedó claro ahí, ¿no? ¿Quedó bien? ¿Quedó claro? Sí. Ya ahí han reconocido sus errores. Muy bien, muy bien. Muy bien, Maile, muy bien, Joaquín. Está bien. Es válido. ¿A alguien más? ¿A los demás chicos? A ver. Vamos a ver con Jesús. Yo solamente hice la primera, no le doy la segunda. ¿Cuál? Miss, A ver, ¿quién me dijo? Darwin, ¿no? Antes de Jesús. Darwin. Solamente hice Ese esa de parte de mis... n Sí, igual a eso mismo. 6. Ujú. Ya. Y te faltaba, ahora te das cuenta cómo voy reemplazando en ese, ¿verdad? No sabía de eso, me olvidó. Ya. Pero sí manejas esto, ¿has visto? Sí, ¿no? No hay ninguna dificultad aquí. No. Ya. Jesús, ¿usted? ¿En dónde se quedó Jesús? por la fórmula, Miss, de 3 elevado al 5 es igual a 3n menos 1, ahí me quedé. Ya. Entonces ya está bien. Han ido por buen paso. Entonces está bien. Van por buen camino. Ahora vamos a ver el siguiente. A ver. Vamos a ver las sumas notables. ¿Ya? Entonces, a ver. Como ustedes pueden ver, también tenemos sumas notables o también series notables, lo conocen, ¿no? Entonces acá son aquellas series que guardan una formación especial, una característica en donde
Ya no hay necesidad de hallar el primer término, el último término, ya no hay necesidad, sino ya tenemos una fórmula para ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos serie de números naturales, ¿no? En el que tenemos en el último la suma, ¿ya? A ver por acá. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 son números consecutivos hasta el último término, ¿sí? Hasta el último término. Aquí, si observan, son números consecutivos a partir del 1. Ojo, a partir del 1. Si pasa eso, entonces yo veo o utilizo el último término, ¿no? Si observan acá 1 más 2 más 3 más 4, puede ser hasta más 50 o puede ser hasta más 31, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos esta serie de números naturales, hallamos el último o colocamos el último, le multiplicamos por el que le sigue y lo dividimos sobre 2. Al aplicar esta formulita, entonces ya estamos hallando la suma de todos estos números consecutivos. Aquí también es llamado la suma de los n primeros números consecutivos. También es llamado esta suma notable. ¿Está bien? Bien, va 1. Aplicación. A ver, mira, calcular el valor de la serie A, 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 10. ¿Cuánto vale n? A ver ustedes, ¿cuánto vale n aquí en este problemita? 10. Entonces, usando la fórmula, viene a ser 10 por el que le sigue, o sea, 11 sobre 2. 55. Y 55. Nada más, porque me queda 5 por 11. Listo, nada más. Entonces, si yo conozco esto, a mí me pueden sorprender, ¿no? En el problema, 1 más 2 más 3 más hasta 1024. Entonces son números consecutivos, entonces aplicando la fórmula sería 1024 por 1025 sobre 2. Realizamos simplemente las operaciones, dividimos o simplificamos y esa viene a ser mi respuesta. ¿Sí? Entonces aquí n viene a ser el último término, s viene a ser n por n más 1 sobre 2. Esa es la fórmula cuando tengo números consecutivos a partir del 1. ¿Está bien? ¿Pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces yo les pregunto, a ver, por ahí, coronel, activar audio, coronel. ¿Está coronel? Sí, Miss. Ya, coronel, a ver, aplicando aquí, ¿qué pasa si me hubieran dado en el ejercicio 6 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos hasta el más 51? ¿Cómo hubiera o usaría la fórmula? Ojo, es 1 más 2 más 3 más 4 puntos suspensivos hasta más. En vez de 10 aparece el 51. ¿Cómo reemplazarían la fórmula, Keila? ¿No? Mira, Keila, si es el último, es 51, debe ser 51 por 52 sobre 2. Y de ahí ya se simplifica, se trabaja ya las operaciones que ustedes saben. ¿Está bien? Ahora, otro ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si es 1 más 2 más 3 puntos suspensivos hasta el más 200? Cuando quiero usar la fórmula sería 200 por 201 sobre 2. ¿Sí? A ver, consulto de nuevo. Keila. ¿Me escuchas, Keila? Keila. Coronel, ¿me escucha? Creo que tiene problemas. Continuamos con, a ver, Araceli. Activar. Dígame. Ya, Araceli. A ver, continuando en esto, ¿no? ¿Qué pasa si me dice 1 más 2 más 3 más 4 hasta el más 500? ¿Cómo sería aplicando la fórmula? 500 más por 500 más 1 sobre 2. Muy bien. O también de frente puedes decir 500 por 501 sobre 2. Muy bien. De ahí ya lo demás, ya ustedes saben aplicarlo, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente. A ver. Ahora, serie de los primeros números pares consecutivos. ¿Ustedes me pueden decir quién es el primer par? ¿Número par? ¿Natural? 2, El 2. ¿Quién sigue del 2? 4, 6, 8. 4, 6, 8 hasta el 30.
Puede ser hasta el 30, puede ser hasta el 60, puede ser hasta el 100, pero ojo, solamente va a sumar los pares, los números pares, ¿no? Entonces observan aquí hasta un número que tenga la forma de 2n. Ojo, el último va a ser la forma de 2n. ¿Por qué? Porque es un número par. Aquí el último, ojo, si está sumando números pares, no puede aparecer aquí un 31. No puede aparecer acá un 19, un 17 o un 101. Solamente debe terminar en número par. Ojo, ¿sí? Entonces aquí, ojo, está sumando los primeros números pares consecutivos. Sí o sí tiene que empezar del número 2, ¿no? Entonces, si yo tengo el último que tiene la forma de 2n, para hallar esa serie o esa suma, simplemente hallo la mitad del último. Ojo, el último tiene 2n. La mitad por el que le sigue. Nada más. Esa es la fórmula. ¿Está bien? Aplicación. Aquí es el último término sobre 2 y ese viene a ser n por n más 1. Aplicación. Tenemos la suma de b, 2 más 4 más 6 más 8 hasta el 30. Este es el ejemplo. El 30 tiene la forma de 2n. ¿Está bien? Tiene la forma de 2n. Si 2n es 30, n es la mitad. 15, muy bien, es la mitad. Sale 15. 224. Entonces B, ¿no? B es el resultado de multiplicar 15 por 16. ¿Sí? 15 por 16. Y eso es 240. Nada más. Ojo, ojo, no te vayas a equivocar. Acá es 30, lo multiplicamos por 31, profesora. 30 por 31. No, cuando son números pares, la mitad, que es 15, y el que le sigue a esa mitad, 16. ¿Está bien? Ahora, otro ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si es 2 más 4 más 6 más 8 más puntos suspensivos hasta el más 100? ¿Cómo hallo la suma de esa serie? Ah, ya. 100, si es el último 100, tengo que hallar la mitad. ¿Quién es? 50. Y el 50 lo multiplico por su consecutivo, o sea, 50 por 51. Ya está. Ahora, les pregunto por ahí, Darwin, ¿qué pasa si es 2 más 4 más 6 hasta el más 200? ¿Cómo se hallaría? La mitad de 200. Lo mismo, pero con la mitad de 200. Ya, ¿cómo sería? Mira, 100 por 101. Exacto, muy bien, nada más, 100 por 101 y ya el resto lo multiplicas. Muy bien. Siguiente, a ver, pregunta ahora a Jason. Jason, buenos días. Jason, buenos días. ¿No está Jason? Activar micro, Jason. Entonces nos pasamos a Ortiz. Ortiz, activar el micro, por favor. Ya, Ortiz. ¿Qué pasa si me dice, a ver, 2 más 4 más 6 hasta el más 60? Ya, Miss, lo dividimos entre 2. Ya. Y luego cuando reemplazamos en la fórmula, ¿cómo será? Lo divides entre 2. ¿Ah? Después lo multiplicamos y lo sumamos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería? ¿Qué número sería? Miss dijo 60 el último, ¿no? Miss Sí. sería 60 entre 2, 30 y 30 por 30 más 1. Ajá, 30 por 31. Muy bien. Listo. Eso es lo que quería saber. Muy bien. Entonces, los demás tienen alguna pregunta aquí, alguna duda. ¿Quedó claro? Cuando es la suma de los primeros números pares. Ojos, tienen que empezar del número 2. Pero claro, habrá problemas en donde no empiece del 2. Puede empezar del 6. Puede ser 6 más 8 más 10 más 12 más hasta el 100. Profesora, ¿no puedo aplicar esta fórmula? Sí puedo aplicarla, pero voy a tener que quitarle la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Que no aparece el 2 y el 4. Tendría que quitarle esa suma. Pero ya eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces aquí lo principal es reconocer esa serie y que podemos aplicar. Bien, entonces, ¿alguna pregunta por ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Para continuar. Si tienen pregunta, de una vez. No, Miss, está claro. Está claro, ya. Avanzamos entonces. A ver, vamos al siguiente.
Ahora dice serie de los primeros números impares consecutivos. Entonces en este caso empieza del 1, ¿no? ¿Quiénes serían los impares? El 1, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente. Y el último término tiene la forma de 2n-1. ¿Sí? En los números pares será 2n, pero yo quiero hallar números impares, así que la forma de ese 2n-1. ¿Está bien? Y el de aquí, para hallar esta suma, simplemente es el n al cuadrado. Ojo, el último término, el último impar de esta serie, yo le tengo que igualar a 2n-1. Hallo el valor de n y ese valor lo elevo al cuadrado y eso viene a ser la suma de todos estos números impares. Recuerda aquí, para hallar el valor de n es el último término más 1 sobre 2. Nada más, he reemplazado aquí. Como es una igualdad, voy a formar una ecuación. Este menos 1 pasaría a sumar y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Sí? Y hallo la serie como n al cuadrado. ¿Está bien? Entonces vamos a ver por aquí la aplicación. Si ustedes observan, miren, se está sumando números impares, los primeros números impares, 1 más 3 más 5 más 7 hasta el 19. ¿Está bien? Entonces, ¿qué indica? El 19, que es el último, voy a sumarle 1 y le voy a dividir entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Viene a ser 10. ¿Está bien? Ojo, mira, siguiendo aquí lo que está al costado del leoncito. El último término más 1 sobre 2. Ahí está, 19 más 1, 20 sobre 2, 10. Entonces el valor de la serie, el valor de esta c, es igual a n al cuadrado. Quiere decir 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100. Ya está, nada más. Pregunta ahí, jóvenes. A ver, pregunta. Ese 2n no divide o multiplica. El 2n por eso. Cuando se desarrolla, a ver, acá no me va a salir mi lapicito. A ver, voy a tratar. A ver, miren. Sí, lo que pasa que aquí. ¿A dónde está? ¿Dónde estoy? Aquí. Lo que pasa, si yo igualo con el 2n, mira, es lo mismo lo que dice aquí al costado. Mira. El último término le igualaría a 19. ¿Cierto? Le iguala a 19. ¿Ya? Y para hallar el valor de n, primero, ¿quién se va? ¿El 2 o el menos 1 pasa al otro lado? El menos 1. ¿Sí? El menos Sale lo 1 mismo, ¿no? pasaría al otro lado a sumar. Suma Claro, y 20, sería, 10, ajá, sería más 1. Ah, Y el 2 pasaría a dividir, ¿cierto? Entonces, para ya no estar haciendo esta ecuación, que sí también es válido, entonces de frente aplicamos esto, lo que está aquí en general. El último término lo sumo 1, le divido entre 2, tengo el valor de n y ese n lo elevo al cuadrado. Nada más. ¿Sí? Ajá. Ya. Muy bien, ahí está claro. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, ¿qué me dicen? ¿Ninguna? Bien, entonces eso sería todo por hoy, chicos. Ya, todo por hoy. Y ahorita paso para que tomen captura los ejercicios. ¿Ya? Y van a subirlo en el intranet. ¿Ya? El día de hoy no va a haber tarea. ¿Ya? Esto lo van a subir al intranet. Bien, van a tener hasta las 8 de la noche.